¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Existe sin duda toda una iconografía que creó el mito del astro argentino. Maradona era más que un jugador de fútbol. En vida le pusieron su nombre a calles, iglesias, estadios, ríos. Ha inspirado decenas de canciones, libros y películas. Dolce & Gabbana hizo desfilar su camiseta por las pasarelas, incluso de la alta costura. Su busto ha sido reproducido en estatuas, murales, camisetas, chapas, banderas y en casi cualquier otro objeto que pueda ser inimaginable. Expertos aseguran que cualquiera podía reconocer en él una síntesis de las debilidades humanas que hicieron que la prensa cuestionara permanentemente su forma de vida. Tal vez por eso se convirtió en un ícono cultural tan poderoso y universal, no solamente para los argentinos, sino para todo el mundo, porque podían ver en él rasgos humanos de un personaje que era divino en la cancha y que llevaba su origen plebeyo como una bandera muy fuerte en el pecho. Para platicar de Diego Armando Maradona, el astro, el mito, hoy tengo el gusto de saludar con mucho placer a mi querido Anselmo Alonso, quien es comentarista, analista y cronista de Televisa Univisión Deportes Network. ¿Cómo estás, Anselmo? Buenas noches. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, acompañarte esta noche para platicar de este enorme futbolista. Pues sin duda un hombre que tiene contrastes interesantes, pero primero que nada, ¿cómo se forma pues una figura tan importante como la de Diego Armando Maradona, la de héroe nacional incluso, la del mito del fútbol, el fenómeno, no solo en la cancha, ya lo decíamos en la introducción, también fuera de ella? Platícanos un poco. Fíjate, Gaby, yo creo que es la mezcla de muchas circunstancias que se fueron dando a lo largo de la vida de Diego Armando Maradona. Como por ejemplo, ¿no? Él nace en una villa sumamente pobre de Buenos Aires. Entonces la gente se identifica con él, por eso el pueblo argentino se identifica. Luego, desde luego juega con el equipo más popular, junto con River Plate, juega con el Boca Juniors de Argentina. Y luego defiende la casaca nacional en momentos históricos muy precisos de Argentina, ¿no? Ellos venían de la Guerra de las Malvinas y precisamente contra Inglaterra, que era el país con el que habían peleado la guerra, pues ganan con 2 goles de Maradona. Y entonces lo veían como un baluarte. Luego a la defensa de esa Argentina, el Maradona en 1990, en el Mundial de Italia, los defiende a capa y espada en contra de todos los italianos. Inclusive hay una escena muy grande en donde él escucha que están abucheando el himno argentino en la final y él empieza a insultar a la gente allá en Italia. Y eso le costó a Diego luego la debacle de su carrera. Y luego fue un hombre que siempre procuró ayudar a la gente, siempre procuró estar con el pueblo. Y entonces yo creo que de ahí viene toda esa idolatría. Y habría que marcarlo en 2 facetas, ¿no? Como el gran deportista que fue, ese es una, que es muy admirable, que es muy respetable y que está considerado uno de los 2 mejores en la historia de este deporte. Imagínate, para ser considerado así. Y la otra, una vida personal llena de altibajos, llena de claroscuros, en donde inclusive antier, en un homenaje que se le hace en fútbol femenino en Europa, una de las chavas dice: yo no le hago homenaje a este señor porque era un golpeador de mujeres. Porque así fue Diego, su vida fue con altas y con bajas. Era un dios en la cancha, pero un ser humano fuera de ella. Totalmente, y creo que algo que era difícil de apreciar precisamente por estar rodeado de tanta fama. Decíamos que había sido objeto de documentales, películas, obras de teatro, de distintas canciones. Por ejemplo, para Mario Benedetti, Anselmo, el poeta, el escritor, quien le dedicó, por cierto, el poema Hoy tu tiempo es real, su fútbol fue la única prueba fiable, decía él, de la existencia de Dios. Y esto, pues, hace recordar un poco lo que tú dices culturalmente hablando, justamente de este gol que marca Maradona ante Inglaterra en el México 86, aquel gol con la famosísima mano de Dios. ¿Cómo lo recuerdas tú, Anselmo, que llevas años metido en los deportes, por supuesto? Mira, particularmente esa jugada nace de una trampa, a final de cuentas. Lo que pasa es que era un tipo sumamente hábil en el manejo de los medios y el equipo iba avanzando y el equipo pasa ese partido, lo que lo tengo en mi recuerdo, y a los 10 minutos de esa jugada, que era polémica, que el árbitro, a final de cuentas, en primera instancia no ve la mano, y el árbitro auxiliar, que era entonces le decíamos abanderado, pues estaba a 50 metros y no la ve, pero bueno, fue una trampa.
Luego él se la crea y se ingenia la mano de Dios, pero desde luego que no era la mano de Dios, era la mano de Maradona y esa jugada se tuvo que haber invalidado. Pero a los 10 minutos de esa jugada, Gaby, este tipo que dentro de la cancha era un fenómeno, tuvo la genialidad de realizar una jugada quitándose 8 jugadores ingleses y haciendo la jugada más importante en la historia de los mundiales. Desde luego junto con la de Manolo Negrete, que en ese mismo mundial metió un gol de chilena. Pero esta, bueno, secuencia aparte, es una jugada muy recordada. Las narraciones tanto en Argentina como en México fueron impresionantes porque fue una jugada maravillosa. Entonces esa jugada maravillosa opacó la primera, pero esa primera no debió de haber contado y entonces quién sabe si hubiera ganado Argentina y el impacto mediático hubiera sido otro. Entonces sí, pasó a la historia como la mano de Dios, pero yo creo que también debería de pasar a la historia como la mano de la trampa, ¿no? Totalmente, incluso creo que lo acepta cuando lo entrevistan después de la polémica jugada que tú tienes más que clara. Bueno, él dice, pues sí, pero es la mano de Dios, o sea, diciendo en pocas palabras que su mano equivalía pues a algo totalmente divino y que ante eso pues los medios y todo el mundo se rendía ante esa como omnipresencia futbolísticamente hablando de Diego Armando Maradona con la jugada que tú nos narras después. Bien decías lo pero de la además, guerra. Gaby, perdona Adelante. que te diga, el momento histórico era muy importante. Sí. Porque Argentina venía de perder la guerra de las Malvinas, en donde había muerto mucha gente, argentina y inglesa también, defendiendo un territorio que ya ellos tendrán su bronca. No me meto en cuestiones políticas, pero cuando sale Argentina al Mundial y viene la posibilidad de enfrentar a Inglaterra, pues se politizó plenamente ese partido. Totalmente. Entonces imagínate, el mariscal, que era Maradona, le gana a los ingleses. Imagínate, y él poniéndole el pecho a las balas. Entonces, el impacto mediático que tuvo esa circunstancia de los 2 goles, de eliminar al acérrimo rival, de la cuestión política. Entonces, imagínate dónde lo encumbran a él, ¿no? A él lo ponen en lo más alto, más allá de una trampa, que eso pasó ya en un segundo término, quedó como un factor histórico. Pero el momento en el que se hace ese partido es muy especial para la vida de Maradona. Luego viene el mundial, la final del mundial y los hace campeones del mundo por segunda ocasión en su historia, porque la primera había sido en el 78, cuando estaba la dictadura argentina y habían quedado muchos claroscuros en relación a su campeonato mundial. Aquí no había claroscuros, era el mejor jugador del mundo en ese momento y la gente se le rendía a sus pies. ¿Tú crees que también un poco los medios, Anselmo, se le rendían a los pies y lo cuestionaban poco? Por ahí escuchaba yo a grandes también cronistas del mundo de los deportes en distintas partes y decían que a veces era difícil juzgarlo mal, aunque hiciera estas especies de trampas, porque era un hombre que eclipsaba cuando jugaba en la cancha. ¿Tú qué opinas como comentarista también deportivo y habiendo vivido una época como la época de oro de Diego Armando Maradona? Mira, por eso te digo que hay que manejarlo en las dos vertientes, ¿no? En la cancha normalmente no hizo trampa. Era un fenómeno de las canchas, tenía una zurda maravillosa. Entonces, dentro de la cancha, el juicio siempre era positivo. Se podía ganar o perder porque es un deporte. Pero dentro de la cancha era un artista. Y entonces así se le juzgó, porque además donde se paró ganó campeonatos. En Boca, ganó campeonato en Nápoles, donde es un ídolo, con la selección argentina. Entonces, así es como se le juzga. Cuando viene ya su vida personal, e inclusive, fíjate lo que pasó allá en Argentina. Estaban tan duros las críticas con Maradona, que después de un evento que tiene de haber sacado un fusil y tirar a unos periodistas unos balazos afuera de una finca que tenía allá en Buenos Aires, pues los mismos periodistas se reúnen y quedan en ya no molestarlo, porque todos los días daba nota, ¿no? Daba nota y la gente lo perseguía, y que si no eran las drogas, eran las mujeres, y que si no tenía problemas con su esposa. Pero bueno, ese es otro juicio. Si vamos a hacer un juicio de su vida personal, el tipo no hubiera sido ni la mitad de lo que fue. Sin embargo, su vida deportiva, y esto que te platico de la idolatría que tenían particularmente los argentinos, pues supera. Yo siempre he dicho que el personaje superó al ser humano. En este caso, Diego Armando Maradona. Y fueron tantos los flashazos, tantas las cosas que vivió alrededor, que nunca lo pudo controlar, ¿no? Es bien complicado llegar a un lugar y que te estén esperando 50,000 personas simplemente para verte. Y eso, pues nadie se prepara para eso, ¿verdad? Bueno, Anselmo, yo creo que hay muchísimo que platicar de Diego Armando Maradona. ¿Me permite hacer una pausa y regresamos a seguir platicando contigo?
Venga, claro que sí, Gaby, aquí a tus órdenes. Muchas gracias, Anselmo Alonso, comentarista, analista, cronista de Televisa, Univisión Deportes Network. Estamos platicando de la vida, del impacto cultural que tiene, que deja Diego Armando Maradona. Ya regresamos. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de Diego Armando Maradona con Anselmo Alonso. Anselmo, yo creo que tienes en mente muchísimos números, conquistas, los equipos de sus amores, su vida como entrenador, sus pasiones, sus locuras. Nos platicabas algo antes de salir a la pausa, pero aquellas cifras que impactaron difíciles de romper, platícanos un poco de ellas, las estadísticas al fin y al cabo. Mira, fue un hombre que estuvo a nada de ganar 2 mundiales, se quedó a muy poquito de ganar 2 mundiales. Fue un hombre que ganó 2 títulos en Italia con un equipo que era de segunda división y lo puso en el mapa geográfico italiano y futbolístico, que fue el Nápoles. Y luego, como bien dice, se convirtió en director técnico y pues ahí no le fue nada bien. Esa es una realidad. Lo recuerdo en el Mundial de Alemania 2006, perdiendo inclusive 4-0 los cuartos de final. Y no le va nada bien a Diego Armando Maradona en ese sentido. No fue un hombre de muchos récords, porque estuvo constantemente, tanto como futbolista como director técnico, cambiando de equipos. Pero sí fue un hombre que donde se paró dejó huella, inclusive en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tuvo un programa con los ratings más altos de la televisión argentina que se pueda recordar. Se llamaba La Noche del 10, en donde entrevistaba a grandes figuras, tanto del medio político como del medio social, artístico y desde luego deportivo. Ahí le tocó entrevistar pues, a su máximo rival y eterno rival en la disputa de quién va a ser el mejor del mundo, ¿no? A Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Si tú vas a Brasil y preguntas quién es el mejor del mundo, quién ha sido, pues te van a decir que Pelé. Si tú vas a Argentina, te van a decir que Maradona. Si le preguntas a un millennial, ¿no? ¿Y quién ha sido el mejor del mundo? Te va a decir Messi. Claro. Pero si me preguntas a mí, te voy a decir, a mí, por ejemplo, que no me tocó ver a Pelé. Yo no vi a Pelé en vivo, he visto desde luego muchos videos. Yo creo que el brasileño ha sido mejor. Sin embargo, ahí van en la disputa de los 2 mejores en la historia de este hermoso deporte. Y creo que es una polémica que va a seguir eternamente hablando generación tras generación, porque bueno, pues cada uno se ha ganado, como tú dices, en el país, en su país de origen y en los corazones un lugar muy importante por ser 2 grandes futbolistas. Por ejemplo, hablando de grandes futbolistas, el futbolista argentino Mario Alberto Kempes solía también decir, lo escuché alguna vez, que Maradona, donde realmente era libre y era feliz, era en la cancha, porque fuera de ella se sentía pues preso por justamente lo que tú mencionabas, este asedio de los fanáticos, de la prensa, de la fama, de los excesos, y se decía que donde realmente él cree que era libre, pues era haciendo lo que siempre amaba hacer, que era jugar. ¿Tú qué opinas, Anselmo? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que si hacemos la crítica particular dentro de la cancha, pues no habría un pero de nada. Fíjate que con Mario Alberto Kempes hubo una historia muy especial, porque Kempes, hoy que es comentarista de ESPN en los programas del torneo de la Champions League, pues iba a ser el gran futbolista, y lo fue, del Mundial de 1978. Pero para ese Mundial, Diego Armando Maradona ya estaba listo, pero tenía 17 años, iba a cumplir 18. Y César Luis Menotti decide no llevarlo al Mundial como local, y decide llevarlo al Mundial siguiente, que era en Japón, y era juvenil. Se estaban jugando ya mundiales juveniles para menores de 19 años. Y ahí toma esa decisión. Y curiosamente, Kempes es el gran protagonista de la Argentina del 78, haciendo goles, ganando la final del Mundial. Y Kempes ahí da su gran brinco al fútbol internacional. Y bueno,
fueron decisiones que se tomaron. Maradona quedó a un costado y el lugar lo tomó Kempes. Y ya luego Maradona va a tomar el lugar estelar durante más de 14 años dentro de la selección argentina. ¿Cómo son las cosas, no? Y zurdos, ¿no? Al fin y al cabo los dos, Kempes, Maradona, y dicen que después vendría justamente pues Messi, también otro de los grandes, sí, claro. Otro argentino, 3 zurdos que dicen que se fueron cediendo de alguna manera a su lugar para dar paso a las nuevas generaciones. La estafeta se la fueron dando el uno al otro. ¿Qué pasa con Leo Messi? Leo Messi, que es otro de los artistas y que la verdad da gusto verlo jugar, y qué bueno que nos tocó esta gran época de un Barcelona sensacional de los 2000, en donde ganaron todo, inclusive 6 títulos en una sola temporada, lo que puede hacer después de años el Bayern Múnich esta campaña, pero bueno, esa es harina de otro costal. Leo Messi es uno de esos artistas impresionantes, pero el juicio que se le hace a Messi es diferente al que se le hace a Maradona. Uno, no jugó en Argentina con ningún equipo, eso es importante. 2, no pudo ganar el Mundial cuando lo tuvo en sus pies. ¿No? También es muy importante para esa circunstancia. Y desde luego que ha defendido la casaca nacional con todo el corazón, pero no ha dado los grandes resultados. A nivel equipos, ha jugado en un solo equipo. Maradona jugó en muchos, pero es admirado y querido y respetado Leo Messi, porque también dentro de la cancha es otro de los artistas. Si tú me preguntas a mí en qué lugar pondría a Messi, yo creo que estaría en el tercero detrás de los dos grandes como Pelé y Maradona. ¿Por qué pongo a Pelé también en el primer lugar? Pues simplemente porque ganó 3 mundiales. Ganó el 58 a los 17 años, ganó el 62 en Chile y ganó el 70 con un gol de cabeza de él en la gran final. Entonces, pues yo creo que se lo ganó Edson Arantes do Nascimento, que luego fue un gran empresario y se dedicó a otras cosas y no dirigió y sí se contrataba para hacer comentarios, pero la verdad como comentarista era bastante regular. Entonces él prefirió ser empresario y ganar mucho, pero mucha plata, sí, ¿no? Anselmo, hablando de Maradona y regresándonos un poquito, este jugador del pueblo, como lo dice la propia gente en Argentina, ¿quién lo descubre? ¿Quién realmente es el que lo ve? Le llena el corazón cómo juega, dice este niño tiene talento, porque sabemos otras generaciones pues cómo se formó, cómo se descubrió Messi, ¿no? Pero recuérdanos un poco quién descubre y cómo llega pues al fútbol Maradona. Mira, él desde muy pequeño da avisos de tener una habilidad impresionante con la pierna izquierda, y algún buscador de talentos lo ve jugar en algún picadito, como se le dice allá en Argentina, y se lo llevan al Argentinos Juniors, y ahí hace su debut en Argentinos Juniors cuando tenía la edad de 16, 17 años, y de ahí da el gran brinco a Boca, que es el primer gran paso que da dentro del fútbol internacional. Hace campeón a Boca, y de ahí ya brinca al fútbol europeo para jugar en el Barcelona. Barcelona no dura mucho y no triunfa en el Barcelona, ¿eh? ¿Por qué? Porque viene una fractura muy importante y luego una bronca de esas tremendas, en donde inclusive es suspendido 3 meses, y de ahí ya brinca a Nápoles, y ese es ya la cúspide de su carrera, ¿no? Luego ya viene el Mundial, y luego ya empiezan los problemas. Después del Mundial de Italia es cuando empiezan los grandes problemas de Diego fuera de las canchas. Pero sí, arranca en Villa Fiorito y de ahí inicia todo un proceso futbolístico y toda esa magia que dejó dentro del terreno de juego. Bueno, pues, ¿qué te parece, Anselmo, si hacemos otra pausa para regresar y platicar también de sus últimos días, de cómo vivía, de cómo era pues el quehacer de un ídolo como Diego Armando Maradona, las consecuencias, por supuesto, la muerte y la enorme herencia que deja en su país y en el mundo con esta pasión del juego al fútbol? ¿Te parece si me acompañas a una pausa y regresamos? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Anselmo. Quédense con nosotros, estamos hablando con Anselmo Alonso de Diego Armando Maradona. Una muy breve pausa, están en Debate 22, ya volvemos. Güerita, ¿cuántos más vas a querer? 2 de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa verde, combinada con la grasa del suadero, genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja. No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe.
Gracias por seguirnos acompañando en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y tengo el privilegio de platicar sobre Diego Armando Maradona con un hombre que sabe muchísimo de deportes, muy querido para mí, y es Anselmo Alonso. Anselmo, gracias por continuar en esta charla. Oye, increíble, yo creo que tú pues leíste más de uno, los titulares de prensa tras darse a conocer la muerte de Diego Armando Maradona, titulares que tocaban a cualquiera. De Son, recuerdo, decía: en las manos de Dios, jugando un poco con estas palabras. L'Equipe decía: el Dios ha muerto, y bueno, muchísimos más. ¿Cómo recibes la noticia? ¿Cómo ves cómo se vuelca la prensa en este sentido? Platícanos. Fíjate que ya Diego venía dando algunos visos importantes de una salud deteriorada. De hecho, hace unos 5 o 6 años inclusive sufre un infarto, y entonces la gente en Argentina estaba preocupada. Hace un mes y medio tuvo un problema importante de salud, tiene que ser operado de la cabeza, tenía un coágulo, y bueno, se fue deteriorando poco a poco, y desde luego no es que lo esperaras, pero tampoco fue una sorpresa que muriera, porque el hombre a lo largo de su vida fue a menos. Nos recordamos hace 10 años antes de que se hiciera el bypass, pues era un hombre que pesaba lo doble de lo que tenía que pesar. Era un tipo que se había dejado muchísimo en ese sentido, y volvió a engordar después del bypass. Tuvo la posibilidad de hacer, te digo, el programa de televisión, dirigió a varios equipos, inclusive dirigió en México allá a Dorados de Sinaloa, en donde llegó a 2 finales, pero inclusive ya le costaba trabajo hablar. Entonces fue minando su salud, los excesos muchísimos a lo largo de la vida, alrededor de 34 o 35 años de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces sí, desde luego que es una tristeza enorme, pero tampoco es una gran sorpresa que haya fallecido, porque el hombre estaba muy deteriorado físicamente. Totalmente, y aún así hay un video que se da a conocer en redes sociales de una vecina suya que lo toma caminando con gran dificultad, porque recordemos que en los últimos días estuvo acompañado ya casi permanentemente de 2 personas que incluso lo ayudaban pues a dar un paso tras otro, ¿no? Y es un video que sigue impactando, porque creo que en la mente de muchos de los que son apasionados del deporte y no incluso, pues esta idea de un Diego Armando Maradona al 100%, haciendo estas grandes jugadas en la cancha, costaba ver el contraste, ¿no, Anselmo? Sí, muchísimo. Bueno, quiero decirte que cuando termina en Culiacán su estancia, en donde te digo consigue 2 subcampeonatos, no logra ascender al equipo y deja una huella imborrable allá por una cuestión de mucha dinámica con los jugadores que le entendieron y que fueron muy motivados por él. Pero él deja México porque va con un problema también de rodilla. O sea, él se tiene que operar una rodilla. Y eso lo va minando también en su salud. O sea, no caminaba, desde luego por el peso, desde luego por el problema de rodilla que tenía. Entonces, también hay que hacer notar eso. Él acababa de ser operado de las rodillas, entonces también se da esa cuestión, ¿no? En este momento, él está en primera división allá en y Esgrima de la Plata. O sea, él estaba en activo, él tenía esa facilidad de poder motivar a los jugadores. Digo que tenía un entrenador alterno que lo ayudaba en la cancha, pero él, esta gran imagen provocaba un extra de jugadores de terreno de juego. Entonces, por eso te digo, sí, ese video es de Diego Armando Maradona, ¿no? Porque él era un tipo enfermo y además lo acababan de operar. Sí, totalmente. Dicen que, bueno, viene a dirigir, como bien lo apuntas, un equipo a los Dorados en México, porque para él el México 86, bueno, el campeonato lo había marcado sin lugar a dudas. De hecho, justamente de ahí se desprende un libro que se llama México 86, mi mundial, mi verdad. En ese sentido decía que tenía un cariño especial y un recuerdo, pues, extraordinario por nuestro país, por México. A México vino muchas veces, vino con Boca Juniors allá en el 80, viene con la selección argentina en muchas ocasiones, pero el gran impacto es ese 86. Y luego, Gaby, venía muy seguido porque la imagen de Diego se convierte en empresa. Entonces lo contrataban que para un comercial de esto, lo contrataban para que viniera a inaugurar esto, y en México lo contrataban muchísimo. Vino a la despedida
de Carlos Hermosillo, el delantero goleador mexicano, y así Sí. venía muy seguido a México, y a México le tenía en particular una atención especial. Y a Dorados viene porque se abre esa posibilidad de dirigir, y él quería seguir en contacto con el fútbol, y por eso dirige en Dorados de Sinaloa. Cuando termina Dorados, se va, se opera y termina en Gimnasia y Esgrima. Es decir, hasta casi el último día de su vida estuvo relacionado con el juego y con el fútbol, ahora como director técnico, ¿no? Totalmente. Y luego, bueno, nos quedan unos minutos, pero ¿qué sensación te deja después de haber vivido pues su trayectoria como cronista, como analista, como comentarista deportivo, Anselmo? Este caótico funeral que pudimos ver, ¿no? La polémica por las circunstancias de su muerte o el reparto de la herencia que harán que sin duda se siga hablando en lo terrenal de Diego Armando Maradona. Regresamos a lo mismo. Dentro de la cancha era uno, y con ese recuerdo me quedo. Y fuera de la cancha era un ser humano con claroscuros muy, muy fuertes. Ese funeral simplemente es el reflejo de la pasión con la que la gente lo quería, y el reflejo de la pasión que él sentía para el juego y todo lo que estaba alrededor. Es un hombre polémico, indudablemente. Dentro de la cancha un artista, y fuera de la cancha simplemente un ser humano con muchas virtudes, pero también con muchos defectos. Y así hay que verlo y no juzgarlo. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles a los errores. Él con muchos, pero muchos errores fuera de la cancha. Y dentro de la cancha me quedo con ese recuerdo, con el maravilloso jugador que me tocó seguir prácticamente toda su carrera. Totalmente, Anselmo, y bueno, estas imágenes incluso que estuvieron circulando en redes sociales, donde los trabajadores de la funeraria, donde se estuvo trabajando, preparando su cuerpo, pues abren el ataúd, se toman fotos con él, las comparten en redes sociales, porque dicen ellos, y bueno, se comentó en distintos medios en Argentina, que eran las fotos que nunca habían podido lograr con el astro del fútbol en vida. Qué fuerte, qué duro, ¿no? No, la verdad son unos imbéciles. Eso no se hace, eso es una tontería de estos tarados. ¿Por qué? Porque no hay respeto hacia nada. Ya vivimos una época tan complicada que hasta unos tarados hacen este tipo de cuestiones. No es justificante, son 3 imbéciles que qué bueno que los corrieron. Totalmente, porque aunque ellos intentaron disculparse en distintos medios de comunicación, bueno, invadir la privacidad y esos momentos, Falta de bueno, respeto. es una falta de respeto totalmente terrible. Nos quedamos con el jugador del número 10, el jugador del pueblo, con Diego Armando Maradona dentro de la cancha. Coincido contigo. Anselmo, muchísimas gracias por esta charla para Debate 22. Gaby, te mando un beso, muchísimas gracias a todos, y quédense con ese recuerdo dentro del terreno de juego y fuera, simplemente un ser humano. Gracias, pásenla muy bien. Gracias, Anselmo. Muy buenas noches. Gracias por esta charla y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Hasta el próximo martes a la misma hora y, por supuesto, aquí a través de Canal 22.